Y nuestro tema tan solo puede ser, para esta última parte del capítulo 3 de Romanos, el tapiz de la gracia. Porque esto es lo que tenemos aquí, un verdadero tapiz. Un pasaje tan provisto hermosamente, con hilos hermosos de plata y oro, entretejidos hermosamente con gran significado, tan perfecto en su diseño. El alma puede maravillarse al ver esto y aprender con gran gozo a través de este capítulo. Queridos amigos, aquí tenemos la obra maestra de Pablo explicándonos al respecto de las profundidades de la salvación. ¿Por qué personas, incluso personas que son verdaderos evangélicos, verdaderos creyentes, por qué prefieren el saco roto y sucio de los modelos de la salvación semipsicológicos? Cuando tenemos pasajes como este que tenemos delante de nosotros este día. Tengo que volver un momento al versículo 20, donde dice: porque por las obras de la ley, o ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y tenemos que comentar un poco al respecto de esto, porque verdaderamente nos da el contexto para lo que sigue. Es establecido, ya antes se estableció, que a través de la obediencia a la ley moral de Dios y desde luego también la ley moral y ceremonial del Antiguo Testamento, hemos establecido ya que ningún mortal puede ser justificado guardando esta ley. La justificación, siendo justificado, qué término tan maravilloso. Queridos amigos, ningún mortal puede ser considerado por Dios o nombrado o declarado o pronunciado justo, guardando la ley, porque es demasiado alto el estándar para pecadores perdidos, depravados y corruptos como nosotros. Y no podemos hacerlo. Y es un engaño el imaginar que alguien puede hacerlo. El imaginar que nosotros podemos ganar o merecer la bendición de Dios, o que podemos satisfacer su santo carácter y su perfección y sus demandas. El imaginar que podemos hacer esto es rebajar la perfección de Dios a nuestro nivel e inflarnos nosotros mismos en una forma enfermiza de orgullo. La autojustificación es mostrada en la Biblia como una de las cosas peores. No, queridos amigos, por tanto, razona con nosotros aquí Pablo, por medio de las obras de la ley, tan hermosa como pueda ser, tan maravillosa como pueda ser, establecida como pueda estar, establecida como el estándar permanente para que los creyentes aspiren a ellos. Aún así, a pesar de todo esto, el imaginar que la salvación puede asegurarse a través de una obediencia perfecta a la ley de Dios es vano. No hay ninguna manera de hacerlo. Entonces, ninguna carne se justificará ante el Señor, porque mediante la ley es el conocimiento del pecado. Es la gran revelación de Dios al respecto de sus estándares y al respecto de lo que se requiere de nosotros para que pudiéramos asegurar su favor y bendición mediante nuestras propias obras y mediante nuestro propio esfuerzo. Los antiguos predicadores decían, predicadores, sermones que he leído y visto del siglo XVIII y del siglo XIX, una ilustración que ellos usaban mucho es: la ley es un espejo, dice el apóstol. En efecto, porque a través de la ley, mediante la ley, es el conocimiento del pecado. Imagínate que has estado haciendo un trabajo sucio. Es decir, un trabajo donde te puedes ensuciar o participas en un deporte y te llenas de lodo por todas partes. Y te ves en el espejo y ves tu rostro. Y ves toda mancha de lodo, toda salpicada de suciedad aquí y allá. Bueno, el espejo no te puede lavar. El espejo no tiene ningún poder para limpiarte. Más bien tienes que lavarte en agua. Tienes
que lavarte con otra cosa, no con un espejo. Y así es la ley. A través de la ley, mediante la ley, es el conocimiento del pecado, pero no te puede lavar y no puede darte el poder para obedecerla. Necesitamos el poder de Dios, primero la gracia de Dios en el perdón y después el poder de Dios para ayudarnos, para esforzarnos, para guardar la ley. Y ahora llegamos al versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios sin obediencia a la ley, es decir, sin requisito para su favor. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios aparte de la ley. Se puede traducir esto como la justicia de parte de Dios, proveniente de Dios. La justicia proveniente de Dios es grande. Pero estamos entonces hablando aquí no la justicia de Dios, sino proveniente de Dios. La justicia que Dios da a almas necesitadas para que puedan venir a Dios. Y esta justicia es Cristo. Él es la justicia de Dios. Pero ahora, la justicia de Dios sin la ley se ha manifestado. A través del Antiguo Testamento, la justicia de Dios ha sido proclamada. Es necesario tener esta justicia otorgada libremente, acreditada libremente, porque nosotros no la tenemos en nosotros mismos. La justicia de Dios es aquel que vendría, el Mesías prometido, la primera promesa de un Salvador prometido que vendría, que es un poco oscura pero clara si la vemos en retrospectiva, se encuentra en Génesis 3:15, como ustedes saben, y después también vemos todas las promesas a Abraham de que habría un gran descendiente a través de quien todas las personas, todas las naciones del mundo serán bendecidas. Y entonces las promesas y las profecías vienen una tras otra diciéndonos que habría una justicia provista. Dios la daría y que Cristo el Salvador vendría y Él lograría todo por nosotros. Y entonces Pablo bajo inspiración dice: ahora la justicia de Dios, aparte de la ley o sin la ley, se ha manifestado, revelado. Fue hablado de esto, fue descrito, esto fue descrito y prometido a través del Antiguo Testamento, a través de los patriarcas y los profetas, pero ahora le vemos, Él ha venido, Jesucristo, la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Pero ahora ya estaba ahí, Él había llegado. El amanecimiento, la llegada del Evangelio, la luz se ha levantado, la justicia de Dios, la justicia de Cristo, es algo maravilloso. Cuando lo ves, y la mayoría de las personas presentes aquí en el tabernáculo esta mañana, espero yo, que ya han tenido ese amanecimiento en su alma, cuando comprendieron por fin quién es la justicia de Dios, es Cristo, que nos es dado, y su justicia también puede ser imputada, acreditada a nosotros, porque venimos y creemos en Él a través de la obra del Espíritu en nuestro corazón, y nos humillamos y clamamos a Él pidiendo perdón y salvación, y confiamos en lo que Él ha hecho al morir por nuestros pecados y darnos una justicia que puede ser compartida por todo su pueblo. Queridos amigos, cuando primero vimos que esta justicia dada, otorgada es Cristo, esto fue verdaderamente un amanecimiento en el alma, un despertar en el alma. Charles Wesley, después de su conversión, ustedes lo saben, él dijo: mi espíritu estuvo en prisión durante tanto tiempo, atado firme al pecado. Pero Señor, tú me diste rayo de luz y me desperté. Y es así con todo aquel que primero ve este Cristo manifestado como la justicia de Dios. Y nos damos cuenta que estábamos perdidos y estábamos condenados y estábamos sucios y estábamos justamente condenados y sin ninguna esperanza y sin ninguna posibilidad de tener unión con Dios, ni el cielo ni la gloria. Sin embargo, Dios libremente nos puede declarar justos. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios aparte de la ley o sin la ley, testificada por la ley y por los profetas. Ven el versículo 22. La justicia, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen y sobre todo los que creen
Ahora bien, tengo que avanzar en estos versículos porque quiero darles un resumen, pero aún así tenemos que pararnos aquí, detenernos un momento aquí. Ven el versículo 22. Es decir, la justicia de Dios, y esto será mostrado que es Cristo, por medio de la fe en Jesucristo, a través de creer en Él y la fe en Él. Y ven esta frase, para todos los que creen, y el griego también dice, y sobre todo los que creen. Algunas de las traducciones, no, perdón, algunos de los manuscritos griegos no tienen la segunda parte, sobre todo los que creen. Pero la mayoría lo tienen, la mayoría de los manuscritos griegos. Y la versión inglesa, King James, incluyeron esta parte. Las Biblias hispanas no lo tienen. La Reina Valera del 60, la Reina Valera de 1909, la Biblia de las Américas, no tienen esta parte que dice sobre todos los que creen. Es una lástima verdaderamente que no lo hayan incluido. Porque, porque evidentemente pertenece esta frase en el contexto del pasaje. Es muy importante. Porque es por fe que la justicia de Dios viene a todos aquellos o para todos aquellos que creen y sobre todos aquellos que creen. Y quiero brevemente señalar la importancia de esto, el significado. Nosotros sabemos que Cristo tomó nuestra culpabilidad si nosotros creemos en Él. Nosotros sabemos que Él tomó nuestra culpabilidad y vivió una vida perfecta por nosotros. Pero algunas veces las personas pierden de vista el hecho de que esto es importante y por esto es preciadísimo esto para todos y sobre todos los que creen. Quiero ilustrar una ilustración. Imagínense que hago un crimen. Cometo un crimen, ¿ok? Y bueno, voy al juicio y bueno, soy hallado culpable. Y se me multa. Con una gran cantidad de dinero se me multa. Y alguien paga la multa por mí. No han quitado de mí mi culpabilidad, ¿o sí? No. Tan solo me han ayudado. Tan solo pagaron la multa. Tuvieron compasión de mí y pagaron. Pero yo todavía cometí el crimen. Yo lo sé. Y todo el mundo que sepa respecto del crimen lo sabe. Yo era culpable y soy culpable, de hecho, por haber cometido ese crimen. Y la multa fue pagada por mí. Alguien la pagó por mí. ¿Acaso es justo? ¿Es correcto? ¿Alguien hizo esto por mí? ¿Y no se me obligó a sufrir? Bueno. Sin embargo, yo todavía soy el criminal. Soy aquel que pecó, que hizo mal. Amigos, en la obra de Cristo, Él no simplemente pagó la multa o el precio. Él, de hecho, tomó nuestra culpabilidad. Cuando cantamos en algún himno, porque soy de Él y Él es mío, por siempre y para siempre. ¿Saben ustedes? No es tan solamente un sentimiento, una idea. Bueno, claro, sí lo es. Un sentimiento, una idea hermoso, preciadísimo. Pero es teología. Es teología sana. Él se ha dado a mí y Él me ha tomado a mí, mi ser y toda mi culpabilidad para sí, para Él. Esto es diferente de que alguien solamente pague la multa. Yo y mi culpabilidad hemos sido transferidos a Cristo. Yo soy de Él en ese sentido y lo que le he dado a Él está podrido. Y se gana castigo y desgracia eterna, pero Él lo ha tomado y lo ha hecho suyo, suyo propio. Mi culpabilidad está sobre Él y Él ha sufrido el eterno castigo debido a mí por la culpabilidad de mi pecado. Y Él ha tomado de su sobreabundante valía de justicia y me ha revestido con eso y me ha revestido con su justicia, de modo que ante el Padre mi culpabilidad se ha ido y la justicia de Cristo me reviste. Para todos y sobre todos verdaderamente describe la transacción. Es una imputación o acreditación mutua. Yo soy de Él para siempre y Él ha tomado mi culpabilidad y la ha pagado. No podemos hacer eso en relaciones humanas. Yo sigo siendo el criminal a pesar de que alguien me haya
librado del deber de pagar la multa. Sin embargo, Cristo nos toma en nuestra culpabilidad. Y cuando entendemos eso y lo vemos, ¿qué deuda tenemos para con Él? Soy de Él. No soy yo, no soy mío propio. Debo representarle, debo vivir por Él. Esto es mucho más profundo que simplemente decir que Cristo ha pagado el precio por mí. No, Él ha tomado mi pudredumbre y mi culpabilidad y la ha tomado sobre sí mismo y ha tomado el castigo que cancela esto, que lo paga. Y este es el lenguaje que vemos en estos versículos. El versículo 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen y sobre todo los que Él creen, un revestimiento de justicia. De modo que Dios puede mirarme, pronunciarme, declararme libre de pecado y merecedor de bendición eterna. Para todos y sobre todo los que creen en Él, porque no hay diferencia. No solamente no hay diferencia entre judío y gentil. Oh, Pablo ha dicho que hay una gran diferencia entre judíos y gentiles en lo que respecta a las oportunidades. Pero ya lo explicamos esto antes, al principio del capítulo. Los judíos, la nación judía, en tiempos pasados tuvieron grandes oportunidades antaño. Tenían la revelación de Dios, tenían el sistema de adoración, tenían demostraciones del poder y bondad de Dios, tenían entre sus gobernadores podridos también algunos gobernadores piadosos que Dios les había dado, tenían grandes ventajas, pero no tenían una salvación conferida, otorgada. Eran tratados como hijos, se les daba grandes beneficios. Entonces las ventajas de los judíos eran ventajas de oportunidad. Pero su necesidad del perdón y la salvación tan solo por la gracia a través del Salvador venidero es exactamente la misma como la necesidad que tiene cualquier gentil. No hay ninguna diferencia ante Dios entre los ricos y pobres, los inteligentes y los simples. Todos tenemos la misma inmensa necesidad del perdón de Dios y la conversión y la vida eterna. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Lees esto como algunas personas tal vez leen de forma automática y se equivocan? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no notando lo que implica esto. Tal vez lo estamos leyendo así sin ver lo que significa. Vamos a analizarlo. Todos pecaron, sí, claro. Y incluso ahora, en este momento, están destituidos de la gloria de Dios. No está en pasado esto. Todos han pecado, con el resultado de que caemos cortos y continuamos cayendo cortos y presentemente caemos cortos y siempre estaremos cortos de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. No está en pasado, está en presente. Estamos destituidos, es presente y es continuado este estado, por cuanto todos pecaron y están destituidos y no alcanzaron la gloria de Dios. Primero que nada, la gloria de Dios son sus estándares, su gloria, su perfección, su hermosura, el hecho de que no peca, que no tiene pecado. No alcanzamos eso, estamos destituidos de esto y la gloria de Dios también incluye su benevolencia. No alcanzamos la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No merecemos su bondad, no merecemos su maravillosa salvación y amabilidad. Todos pecaron y están destituidos, no alcanzaron la gloria de Dios, su ser y su persona y su poder y su amabilidad y su bondad. Esto es lo que significa. Versículo 24. Con gozo a través de la fe en Cristo somos justificados, siendo justificados libremente, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Acaso no es esto un hermoso versículo sorprendente? ¿No puedes ver aquí todas las palabras de la salvación en este versículo? Justificados, gratuitamente, gracia, redención. Tan solo mediante la inspiración divina se podría poner todas esas palabras en un versículo. Siendo justificados, declarados, nombrados, pronunciados, limpios, dignos, aceptables, libremente, por gracia, sin haberlo ganado, sin merecerlo, gratuitamente es imposible. Cualquier iglesia,
cualquier denominación, cualquier religión que diga que puedes ganarte el favor de Dios, destruye tu alma, destruye las almas humanas, siendo justificados gratuitamente, libremente, todo por gracia, mediante su gracia, su misericordia y amabilidad y favor, para con un pecador perdido como tú, a través de la redención, el precio pagado. Viene del mercado de esclavos, donde un esclavo sería comprado para poder tener su libertad. Alguien compró la libertad del esclavo. Esa es la ilustración aquí. Mediante la redención, el precio pagado que alguien pagó por nosotros, Cristo lo pagó. ¿Y a quién se le paga el pago? ¿A quién se le da el pago? Desde luego que no a Satanás. No, no, no. A pesar de que estamos en sus garras y en sus manos, no se le debe ningún pago a Satanás. No, al diablo no. Él es un ladrón mentiroso. Él jamás tendría que haber estado teniendo ningún control sobre nosotros. Él en sí mismo está bajo destrucción. El precio, el Hijo lo paga al Padre, la deidad. Es el pago de la absorción de la ira de Dios a nuestro nombre. La justa indignación del Padre, Hijo y el Espíritu Santo sobre nosotros por nuestro pecado fue tomada por Cristo cuando Él vino a la tierra como nuestro Salvador, a través del precio pagado, la redención pagada por nosotros por Cristo. Versículo 25. A quien Dios puso. Hay diferentes formas de traducir esto. Significa en cierto sentido quien Dios ha designado y establecido, exhibido, mostrado públicamente. Dios ha diseñado esto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos imaginamos esto en la siguiente manera. En el consejo eterno antes de la fundación del mundo, al ver la caída del hombre, diseñaron la salvación que Cristo obraría, que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, vendría a la tierra y sería nuestro Salvador. Ningún otro podía ser. Quien Dios puso, desplegó, exhibió. No es lo mismo que Dios envió solamente. Dios le ha puesto, le ha exhibido, le ha propuesto. Primero en el Antiguo Testamento se nos explica cómo vendría y lo que haría. Ahora ya ha venido. Quien Dios ha diseñado que venga, y puso, y propuso, y exhibió, no podría haber enviado un ángel. No hubiera podido que un ángel fuese nuestro Salvador. Un ángel no hubiera tenido suficiente poder para poder sobrellevar el sufrimiento, el castigo del castigo por billones de personas sin que hubiese habido una catástrofe. No, tenía que ser Dios. Y aún así tenía que hacerse hombre, de modo que pudiera sufrir como nosotros teníamos que haber sufrido. Ese es el plan de Dios, la única forma para ser salvos. A quien Dios puso o exhibió o propuesto para hacer propiciación, otra grande palabra de la salvación. Un sacrificio que remueve la ira, podríamos decir. Podemos explicar propiciación de formas diferentes, pero esto es lo que representa. Un sacrificio que apacigua la ira. Un sacrificio que satisface la ira. Un sacrificio que desvía la ira. Pero esto no es suficiente. Cristo ha absorbido, ha desviado, ha apaciguado, ha satisfecho la justa indignación de la deidad en contra del pecado por nosotros, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, no fe en su amor. Eso no sería suficiente. Tengo fe en el amor de Dios, que Él me permitirá ir al cielo. Eso no es suficiente. Tengo que tener fe en su sangre, en la sangre de Cristo, reconociendo que Él tomó mi lugar, mi culpabilidad y la pagó. La sangre lo es todo. Mediante la fe en su sangre. Y la parte difícil del versículo 25 es la segunda parte. Lo podemos explicar rápidamente. Para manifestar o declarar su justicia, o como demostración de su justicia. El significado de esto es declarar, es decir, mostrar o predicar
o demostrar o manifestar, explicar. Para la manifestación de esto, la justicia en este contexto significa la perfecta justicia de Dios. Ahora bien, en la segunda parte de este versículo hay un pequeño problema. Se los explico. Es muy simple. ¿Qué hay al respecto de aquellas personas que vivieron antes de Cristo, que tenían un mensaje no muy claro de la salvación? Si eran creyentes y creían en la misericordia de Dios, los judíos de aquel entonces tenían todas las profecías que señalaban a aquel que vendría, aquel que les libraría de sus pecados, y tenían que confiar en él. Y había símbolos, ayudas visuales si ustedes quieren, en símbolos, en su adoración, los sacrificios, la sangre sería derramada para poder asegurar el perdón del pecado. Ellos sabían que los sacrificios no lograban esto, eran ilustraciones, mostraban cosas, eran sombras, eran profecías que decían que sangre sería derramada. Dios haría una cosa hermosa, un redentor haría esto, un Mesías, aquel que vendría y a través de la confianza en la provisión futura de Dios y en su misericordia y en su prontitud para perdonar, aquellas personas podían tener sus pecados perdonados y podían ser reconciliados con Dios y conocer su amabilidad y su amor. ¿Sí? Pero hasta que Cristo vino, sus pecados no habían sido removidos todavía. La transacción no había sucedido. Nada había sido hecho para cancelarse su pecado. Para cancelar su pecado, el Salvador debe estar en el futuro. Era el Salvador venidero. Así que la justicia de Dios está en entredicho, está en juego. ¿Acaso Dios es justo? Ha pasado por alto esto, ha perdonado su pecado, ha aceptado su arrepentimiento y lo único que ha habido es sacrificio simbólico de animales, como nos dice Hebreos. El pecado todavía estaba ahí, nos dice Hebreos, sin ser perdonado. Y como nos lo explica el escritor de los Hebreos, uno de los principales propósitos del día anual de redención para los judíos y el gran sacrificio que era anual, era recordarle a las personas que el pecado estaba ahí todavía. No había sido removido. Los sacrificios continuaban, permanecían, y esto para demostrarlo. La justicia de Dios todavía no había sido llevada a cabo, es lo que demostraba eso. Pero ahora Cristo venía. Y no solamente muere por personas que estaban ahí, en aquel tiempo, que creían en Él, sino también por personas como nosotros, que todavía estábamos en el futuro. Y entonces murió por todos aquellos también en el pasado. Y ese es el significado del versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para declarar, mostrar y demostrar su justo juicio, para redimir los pecados pasados. Ahora, al final, todos los pecados que habían sido perdonados por Dios en el pasado ya han sido castigados en Cristo. Y la justicia de Dios se demuestra que es perfecta. Ni un solo pecado ha sido dejado sin pagar. Cristo lo ha pagado todo. La deuda ha sido pagada. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, para declarar o mostrar su justicia perfecta y juicio. Justicia. Él guardaría, cumpliría con todas sus promesas. Y en Cristo hay la remisión de los pecados de todos aquellos verdaderos creyentes en el pasado que confiaron en la misericordia venidera de Dios por causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Dios tuvo paciencia con ellos. Les tuvo tolerancia y paciencia, les perdonó, y su pecado fue removido por Cristo. Versículo 26. Se repite el punto, es muy importante, para demostrar, con la mira de manifestar, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea
justo, aquella justicia perfecta, el pecado sería castigado. Sin embargo, el castigo de los creyentes es castigado en Cristo, de modo que Él puede ser el que justifica, aquel que declara que alguien es justo. Él declara justo al que cree en Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Quién puede jactarse? Está excluida, queda excluida. Tú no puedes jactarte de ninguna obra tuya, no puedes. ¿Por cuál ley? ¿O por qué estándar? Este es el significado aquí de la palabra ley. ¿Por qué estándar? Queda excluida la jactancia. ¿Por qué principio? ¿Mediante qué principio? ¿De obras? No, claro que no. Si tú crees en las obras, eres jactancioso. Es necesario que lo seas. Tienes que ser jactancioso. Si tú crees que es posible que tú seas salvo a través de tus obras, tienes que ser una persona orgullosa. Tienes que jactarte y decir yo puedo hacerlo. Yo soy capaz de hacerlo. Yo intrínsecamente soy lo suficientemente bueno para asegurar el favor de Dios. Entonces la jactancia no es excluida a través de una religión por obras. Tienes que ser orgulloso, orgullosa, si piensas que eres capaz de guardar la ley. Ahí está la ley. ¿Y tú verdaderamente piensas que puedes guardar la ley en toda su plenitud y en todas sus maravillas? Tienes que ser una persona orgullosa. No. Es excluida por el estándar de la fe. Mira lo que dice el versículo. Mira lo que dice la Biblia. Si fe es el estándar para la salvación, yo creo que soy un pobre y malvado y necesitado pecador o pecadora. Y terriblemente necesito el perdón de Dios y la muerte redentora de Cristo, de modo que toda mi culpabilidad sea tomada por Él y su justicia sea transferida, acreditada, imputada a mí. Si yo creo en eso, entonces no hay cabida para el orgullo. Entonces el significado de este versículo es, versículo 27, ¿dónde está la jactancia? Queda por completo excluida. ¿Por cuál ley? ¿De obras? No, sino por la ley, el estándar o principio de la fe. Mira lo que dice la Biblia de la fe. Versículo 28, la gran conclusión. Así que concluimos, pues, que el hombre es justificado, declarado justo por Dios, por su fe en Cristo, sin las obras de la ley. Mira lo que dice la Biblia. Después, versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Acaso no también es Dios de los gentiles? Es consecuencia lógica, sí, de los gentiles también, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará la circuncisión a los judíos si ellos tienen fe. Los judíos con fe en Cristo, en el Mesías venidero, son ellos los que serían salvos, y la incircuncisión, el mundo gentil, a través de la fe también. El versículo 31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? Luego por la fe validamos la ley. Luego deshacemos la ley por la fe, los estándares morales de Dios, la ley moral de Dios. ¿Los vaciamos? ¿Les quitamos el significado? ¿Los desacreditamos la ley a través de la fe? Al enseñarle a las personas que no pueden ser salvos a través de guardar la ley de Dios, entonces hemos hecho que la ley sea irrelevante. ¿Hemos desacreditado la ley? No, no, para nada, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera, de ningún modo, dice el apóstol. Antes bien, al contrario, confirmamos la ley, establecemos la ley. ¿Cómo la invalidamos? No, no. Son las personas más bien que piensan que pueden asegurar el favor de Dios mediante la obediencia a la ley. Son ellos los que invalidan la ley y los que la deshonran. Ya he explicado cómo. La rebajan a su nivel. La vacían de sus grandes demandas sobre ellos. La simplifican, la adormecen. Hacen que sea algo fácil de cumplir. Sí, he guardado todas esas leyes, dice alguien. Pero no ven su gran demanda y sus estándares. Entonces son las personas
que quieren crear un enfoque de obras para con Dios, diciendo yo puedo guardar la ley. Son ellos los que desacreditan y deshonran y rebajan la ley de Dios. Pero no, dice el apóstol Pablo, mira lo que dice el apóstol, la establecemos la ley, la confirmamos, hacemos que permanezca firme, tal como Cristo lo dijo. No penséis que vine a destruir la ley y los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir. Y es una salvación por gracia mediante la fe, que establece la ley. De la siguiente forma, es doble. Y con esto vamos a nuestra conclusión. Primero que nada, el decir que la salvación es por la fe tan solo, honra los plenos estándares del Señor. Lo he visto. He visto la justicia de Dios y sus justos estándares. No tendrás otro Dios delante de mí. Tendría que rendirle homenaje y honrarle y anteponerle en mi vida, siempre. Él tiene que ser todo para mí. Tengo que anteponerle sobre cualquier deseo de este mundo vano y pasajero. Y tengo que servirle y amarle y adorarle con todo mi corazón. Y una vez que veo que esta es la demanda de los primeros 4 mandamientos, completa y absoluta sinceridad y amor para con Dios y dedicación para con Él, me doy cuenta que nunca lo he hecho. Y en cuanto digo, no lo he hecho, Señor, he caído tan corto de tu gracia, ¿no se dan cuenta? Entonces he hecho que la ley de Dios esté firme, esté en pie, la he honrado, lo he visto. Todo el tiempo que pienso e imagino que puedo guardar la ley, entonces es que no he visto sus plenas demandas, todas sus demandas. Cuando la ley me dice cómo me debo comportar para con mis prójimos, hombres y mujeres, y me muestra sus profundos estándares y habla al respecto de honestidad e integridad y todo lo que implica la ley de Dios. Todo lo que está intrínseco allí. Si yo digo que no lo he guardado, entonces honro la ley, la establezco, la confirmo, hago que la que esté firme en pie. Y entonces vengo a Cristo y me arrepiento de mi pecado y creo en Él, que Él vino del cielo para poder tomar no solamente mi culpa, mi pecado, sino a mí y toda mi culpabilidad y hacerme suyo y tomar mi culpabilidad también. A eso vino Él y me extiende de su gran sobreabundancia de justicia. Cuando vengo a Él por salvación, recibo una nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo deseo. Entonces ya quiero guardar la ley de Dios. Y tengo ahora ayuda de Dios a través de mi vida entera para poder esforzarme a guardar la ley de Dios. Y eso es así como establecemos la ley y hacemos que permanezca. Porque más y más estamos honrando sus mandamientos. Entonces el apóstol puede decir, luego por la fe invalidamos la ley, anulamos entonces la ley por medio de la fe. Mediante esta doctrina de que puede ser salvo por la fe tan solo, de ninguna manera, en ninguna manera. Antes bien, por el contrario, establecemos, confirmamos, hacemos que esté en pie la ley de Dios. Termino con las siguientes palabras. No hay pequeños ahora entre nosotros porque están en la escuela de la mañana. Y como ustedes saben, a mitad del culto van a su escuela de la mañana. Pero tenemos niños un poco más grandes con nosotros. Los más jóvenes aquí esta mañana tal vez tendrán unos 12 añitos, 13 tal vez. A los 12 años sería algo maravilloso que se pudiera decir esto de ti. De hecho, desde que se tiene 4 años, pero cuando se tienen 12 años, que se pudiera decir de ti, he venido a Cristo y yo soy suyo. Ha tomado mi esencia de mi ser y toda mi culpabilidad. Él lo ha tomado. Él ha tomado todo esto y lo ha quitado de mí. Él ha hecho que esto sea suyo. Y lo ha pagado. Y ha tomado el castigo en la cruz del Calvario. Y Él es el Señor de la gloria. Y Él ha tomado de su gran sobreabundancia de perfección personal y justicia. Y me ha dado eso.
Yo no lo tengo todo todavía, todavía soy un pobre pecador. Y por su ayuda me esfuerzo para mejorar, porque tengo ese nuevo corazón. Pero es mi posesión ya, Dios me la dio y cuando muera la recibiré en plenitud, una vida de perfecta justicia. Pero ahora la tengo ya, Él ya me la dio, Él me dio de sí mismo. Piensen al respecto de Cristo, amigos míos. Él fue obediente hasta la muerte. Frecuentemente decimos que Adán cayó, y él cayó en pecado, se rebeló en contra de Dios, Adán y Eva, en circunstancias de felicidad y santidad perfectas, en circunstancias de perfección. Y Cristo vino a esta tierra, a este mundo, y en circunstancias de oposición intolerable y opresión terrible y maldad y desgracia, y ante todo tormento e incredulidad y tentación vivió una vida de perfecta obediencia al Padre. Hasta la muerte obedeció. Eh, Vean esto, nótenlo, obedeció incluso hasta el punto de ir a la cruz del Calvario y tomar allí el eterno castigo de billones de personas comprimido en tan solo unas cuantas horas. Su obediencia fue tan perfecta que es una perfección infinita y santidad infinita, una sobreabundancia infinita de donde Él toma y extiende santidad para nosotros, para poder traernos a la gloria y al cielo. La gran mutua acreditación, imputación, mi culpabilidad fue con Él, su perfección conmigo, a mi cuenta. Esto está acreditado para mi destino eterno. A los 12 años tú puedes decir, incluso a los 4, Él es mío y yo soy de Él. Él ha tomado mi culpabilidad y me ha dado su justicia merecedora de toda bendición. Este es el Evangelio de Cristo. Esta es la gracia, la exposición de la gracia que nos fue dada en estos versículos, el tapiz de la gracia.